Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. La jueza de la Liga GRD, Gimnasia Rítmica Deportiva, Catalina Torres, nos cuenta del campeonato virtual que contarán con 30 equipos de nuestro país, con 3 fases de dificultades y una gran final que se realizará este sábado 25 de julio por diferentes plataformas digitales. Deportes Temuco retornó esta mañana a los entrenamientos en el complejo de Camino a Labranza, aplicando los protocolos establecidos por las autoridades de salud y la NFP para el regreso a las prácticas presenciales en el fútbol profesional chileno. 11, solo 11 jugadores son quienes regresaron al terreno de juego. El Leeds United de Marcelo Bielsa, tras aplausos en reconocimiento oficial como campeones de la Championship 2019-2020, derrotaron por 3-1 de visita al Derby County. Su próximo duelo será este miércoles a contar de las 14:30 ante el Charlton por la última fecha de la segunda división del fútbol inglés. Arturo Vidal y el Barcelona derrotaron en condición de visitante al Alavés por 5-0 en el marco de la última fecha de la Liga Española, mientras que el Inter de Milán de Alexis Sánchez consiguió un empate a 2 ante la Roma. Por el calcio italiano, la Fiorentina de Eric Pulgar venció 2-0 al Torino. Esta tarde, a las 15:45 horas, Juventus disputa su encuentro ante la Lazio en el Allianz Stadium de Turín. Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, la MLS, el fútbol estadounidense, la FA Cup, el Manchester City que se complicó en aquel torneo y mucho, pero mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Aquí estamos, lunes 20 de julio con lluvia para esta jornada, 14:10, estamos en vivo y en directo como siempre, ¿no? Aquí en los estudios de UFRO Radio, acá en el segundo piso estamos nosotros con toda la información deportiva en esta jornada. Muchos temas, ya vamos a estar en contacto además. Y no se olviden que hoy a las 7 de la tarde tenemos edición Prime. Así que hoy estamos a las 2 y después a las 7 de la tarde, como todos los lunes y también los jueves. Así que tenemos muchísima información para esta jornada. Teníamos los titulares que lo estaba leyendo Juan Pedro Peña, pero también algunos temas extra, ¿no? Que los vamos a desarrollar después. Uno que yo creo que es muy, muy sensible y que me imagino que debe ser, José Antonio, no sé si estás de acuerdo conmigo, uno de los temas o uno de los momentos más tristes de la historia del fútbol chileno. ¿Son 25 años ya? 25 años del día en que falleció Raimundo Tupper. Yo estaba, disculpa la referencia. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Buenas tardes. Un gusto, Fabián. Disculpa la referencia personal, ¿no? Pero estaba trabajando en Radio Nacional en aquel tiempo. ¿Estabas en Santiago? En Santiago, y estaba en estudios, haciendo un trabajo así como lo de nuestro Álvaro Morales, ¿no? Una especie de producción. Y nos llegó el dato, efectivamente, de que había fallecido en Costa Rica Raimundo Tupper. Así que el momento periodístico, adrenalínico, triste, por supuesto, lo vivimos ahí en vivo y en directo, dando a conocer en ese momento, en el medio en que estábamos, dando a conocer esa tristísima noticia de Raimundo Tupper. En Radio Nacional, que ya no existe, además. Sí, claro, Radio Nacional de Chile, con más deporte y todo eso. Claro que ya no existe. Raimundo Tupper fue un tipo brillante en muchísimos aspectos y siempre va a estar en la memoria de todos los futboleros
no solo de Católica, y de ahí ya le voy a dar pie a Juan Pedro por el temita de estos últimos días de Chapa Fuensalida con Católica. Y la malísima, ahí inmediatamente manifiesto una opinión, ¿no? La respuesta malísima, insisto, de Nico Castillo. Y Raimundo Tupper, el Mumo Tupper va a estar en la memoria siempre, eterna. Un abrazo al cielo para el gran Raimundo Tupper, que se le extraña y siempre. Creo que debe ser uno de los momentos más tristes del fútbol chileno, y yo después me voy a otro. El 2013, febrero del 2013, el fallecimiento de los hinchas de O'Higgins. Uf. Y yo sé que a ti eso te llega mucho. Creo que nunca había visto, ¿no?, esa sensación también de dolor tan grande, y que además cruzó a todos los equipos. Los barristas de muchos equipos después llevaron coronas al Estadio El Teniente, donde se realizó los 16. La ceremonia, ¿no es cierto?, fúnebre de los 16 hinchas de O'Higgins que fallecieron después del partido con Huachipato. Venían de vuelta a Rancagua. Triunfo 2-0. Y el accidente que lamentablemente les quitó la vida. Creo que son momentos de los tristes, ¿no?, que hemos vivido. Pero hoy día con lo de Tupper, a mí se me vinieron a la memoria muchas cosas. Yo estaba en la universidad todavía en esa época, y sí, creo que fue uno de los momentos más tristes que hemos tenido, la muerte del gran Mumo Tupper, y no solo de Católica. Cuando uno ama el fútbol y cuando uno ama el deporte, la verdad es que las camisetas dan lo mismo. Y de hecho, cuando los hinchas de Católica se saquen esta cosa de fanatismo enfermo, ¿no?, se van a dar cuenta que Chapa Fuensalida, y ahora te doy pie, está dentro de lo mejor de la historia de Católica. Sí, claro. ¿Ya? Y esta década de Católica además ha sido la mejor década de Católica probablemente después de los 60. Entonces, que vengan a cuestionar a Chapa Fuensalida, viejo, no entendiste nada. No se entiende nada porque se le critica el que ya no sea capitán de la Católica simplemente porque en una entrevista con Pablo Flamer, colega periodista... En DirecTV. En DirecTV fue. Le piden que se exprese en relación a los 3 equipos más populares, ¿no? Más, comillas, grandes. A mí me gusta decir más populares, de mayor cantidad de seguidores, como es Colo-Colo, la U y Católica. Y Chapa Fuensalida no dice más que, en relación a Colo-Colo, que es el equipo por títulos, así lo dice él, por títulos, por triunfos, el más importante, el más grande, él lo califica así. A la U, que tiene una hinchada fiel, por la cantidad y por cómo apoya, a ti y a todos quienes trabajamos en esto, nos impresiona, yo creo, y no podemos dejar de impresionar, y eso no nos hace hinchas, seguidores de la U, por ese tremendo aliento que tiene la barra, ¿no? Los forofos, seguidores del conjunto universitario azul. Y agregó que Católica, para él, es la mejor institución en que ha estado, es la mejor. O sea, dijo... Lo que sabemos todos, ¿no? Y con una sinceridad enorme y sin ofender a nadie. Pero absolutamente a nadie. Y el punto es que aparece Nico Castillo diciéndolo, pero ahí... hasta calificó, no, mejor ni voy a decir el concepto que calificó mal a un hincha de Colo-Colo, que de alguna manera defendía el argumento que tenía el Chapa Fuensalida. De hecho, Fuensalida ahora hizo una declaración en Instagram muy respetuosa, tal como había sido su primera declaración, indicando que él tiene profundo respeto por la Católica y que en algún momento tendrá que conversar con Nico Castillo porque fueron compañeros. Entiendo yo que no son muy amigos, así como lo que uno entiende por amistad, pero que perfectamente se puede conversar. La verdad es que justo traes a colación a Mumo Tupper, y ahora estamos conversando de Chapa Fuensalida por esta polémica bien artificial, según mi criterio. Bien artificial porque, insisto, no dañó a nadie, no perjudicó a nadie, no menoscabó absolutamente a nadie ni a ninguna institución, menos a la propia, a la Católica. Y creo que son figuras bien similares en el sentido de son jugadores con mucha opinión, identificados con su institución, a pesar de que el Chapa Fuensalida jugó por Colo-Colo. 2 campeones de América, además. 2 campeones de América, en el caso de Castillo, dices tú, ¿no? Pero claro, se pateó uno de los penales en Estados Unidos. Sí, perfectamente, muy bien ejecutado. La verdad es que es bien artificial todo, Fabián. De pronto se crispan, y te lo comentaba fuera de micrófono. Alguien me reparó muy adecuadamente en relación a esto de ser fanático. Yo siempre pensaba, y cambié la denominación, cuando yo decía,
yo soy fanático de Queen, ponle tú. Soy fanático de la música, del rock. Soy fanático del teatro. Soy fanático del fútbol, el deporte. Y fíjate que me cuestionaron y me decían, tú no eres fanático. Yo te conozco y tú no eres fanático. Y claro, y uno va a la etimología de la palabra fanático. Es aquel que extrema todos los argumentos. Es aquel que no acepta la diferencia, precisamente desde su fanatismo. Y claro, y corrijo, yo soy, en realidad, acepto todas las diferencias. Es como debe ser. Si tú eres hincha de algún otro equipo, no pasas por ese hecho a ser mi enemigo, Fabián. Estoy haciendo la figuración, ¿no? A pesar de que sabemos que tú eres hincha de Unión Española y uno es seguidor de O'Higgins, que no tiene por qué ser problema. La verdad que lo del Chapa Fonsalida me pareció increíble y lo estoy La viendo. reacción a lo de Chapa Fonsalida. La reacción es, Sí. me parece inadecuada, negativa, y solo verle el lado positivo, ¿no? Que justo en el recuerdo a Mumo Tupper estemos hablando positivamente de los argumentos de Chapa Fonsalida. Yo no sé si es fanática o apasionada, probablemente las dos, de la gimnasia. Estamos junto con una dama de la gimnasia. Catalina Torres, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo súper bien, gracias. Siempre hacemos la primera pregunta, Catalina, en el marco de la pandemia, que apunta primero que todo, ¿no? Y lo más importante, ¿cómo está usted y cómo está la familia? Sí, bien, la verdad, todo súper bien y como dices tú, es lo más importante en estos días que lo que está pasando y todo, la familia, gracias a Dios, está todo súper bien. Me imagino que les ha afectado muchísimo al trabajo de ustedes, ¿no? Esta pandemia, y cómo lo han podido sobrellevar de alguna manera, y ahora que tienen un campeonato virtual, pero donde va a haber puntuación, donde va a haber todo jueces, ¿no es cierto?, para poder determinar quiénes son las mejores, pero me imagino que también el trabajo ha sido muy bravo. Sí, la verdad, al principio cuando partió todo esto, las gimnastas no estaban entrenando, no tenían motivación, entonces la verdad se nos ocurrió como equipo de Liga GR de Araucanía buscar una forma en que las chicas pudieran encontrar la motivación aún estando todos encerrados dentro de la casa, y de ahí se nos ocurrió la idea de poder hacer un campeonato virtual donde las chicas pudieran entrenar en su casa y pudieran tener una motivación, como te digo, para poder seguir entrenando. Catalina, imagino que seguidora y practicante, ¿no?, de la gimnasia rítmica, esta polémica de fanatismos futboleros le es bastante lejana, me imagino, ¿no? Claro, la verdad, la gimnasia es un deporte bastante distinto a lo que es el fútbol, pero en la gimnasia claramente nosotros igual tenemos nuestras favoritas y todo. Yo también fui gimnasta y seleccionada nacional en algún momento de mi vida. Y claro, por ejemplo, acá en Chile, nuestro fanatismo, tenemos campeonas importantes, campeonas sudamericanas, campeonas panamericanas también de la gimnasia, como lo es una exponente súper grande de la gimnasia rítmica chilena, Javiera Rubilar, así que ahí por lo menos va nuestro fanatismo. Ahora, el ser apasionado, creo que bien conducido, Cata, siempre es positivo, sobre todo en la actividad competitiva y deportiva. ¿En la gimnasia rítmica se da esto de pasarse un poquito de la raya? Bueno, yo creo que todos los que son apasionados por algún deporte en algún momento nos pasamos de la raya. Es importante, yo creo, tener ese fanatismo, ese gustito por hacer lo que nos gusta, porque si no tuviéramos ese fanatismo del que hablamos, la verdad yo creo que no estaríamos donde estamos en el deporte chileno. O sea, hay que tratar de, obviamente, de seguir subiendo como deporte, pero también es una muy buena instancia, por ejemplo, estos campeonatos virtuales, para que más niñas se motiven, sobre todo a hacer deporte, y más aún la gimnasia rítmica. Esto es gimnasia rítmica, Catalina, no gimnasia artística. Exactamente. Y te hago la aclaración, y no sé si vale también el recuerdo. En esta época hemos estado viviendo harto de recuerdos. Se cumplieron 44 años del 10 de Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976. Entonces, hay que hacer la aclaración, ¿no? Me imagino que también para ustedes Nadia Comaneci y figuras de esa estatura, ¿no? Son también referentes en términos del trabajo, pero lo que ustedes hacen acá es gimnasia rítmica deportiva. ¿Cuánta gente va a participar? Exactamente, sí. De repente, como son gimnasias, se une un poquito el tema y se pierde lo que es la gimnasia rítmica. Pero exactamente nosotros somos una liga donde estamos haciendo un campeonato virtual de gimnasia rítmica
deportiva, y hasta el momento tenemos 30 equipos que son a lo largo del país, que están desde Atacama hasta Punta Arenas, y tenemos compitiendo 250 gimnastas. 250 en el país. Sí, exactamente. ¿Cuántas van a Tenemos participar del campeonato? Todas las 250 gimnastas ya están participando. Nosotros ya comenzamos con este campeonato virtual. Ya hemos realizado 2 fechas anteriores, una el 27 de junio y la otra el 11 de julio. Ahora se nos viene la última y tercera fase, que es clasificatoria para ver si pasan a la final. Entonces, dependiendo de la categoría donde estén las chicas, pasan las 8 mejores por categoría, y esta final es el día 15 de agosto. ¿Y la próxima fase cuándo es? La próxima fase es el 25 de julio. Te dejo comprometida con algo, ¿eh? No es nada grave. No sé si podrán tener algunas imágenes del momento cuando ustedes estén viendo las pantallas, ¿no es cierto?, con el campeonato, si pudieran tener a lo mejor algunas imágenes y que después las puedan facilitar. Sí, claro, claramente. Igual nosotros vamos a transmitir el campeonato mediante la página de Facebook que tenemos, que es Liga GRD Araucanía. Y lo anotamos, ahí vamos lo anotamos. Sí, vamos a estar transmitiendo el campeonato en vivo a las 17:30 horas. Vamos a estar transmitiendo el campeonato por la página de Liga GRD Araucanía. Entonces así lo pueden ver todos también en vivo. Viernes 25, ¿no? Claro, sábado 25 de julio. Sábado 25 de julio a las 17:30. Exactamente. Por Facebook, muy bien. Ahí está el dato para que toda la gente se pueda comunicar. Una de las cosas, Cata, que uno de manera crítica ve de las gimnasias en general, hablo de la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, así para decir, Javiera Rubilar, nuestra representante de la gimnasia rítmica, la más importante de la región de la Araucanía, para que se pueda entender, la gimnasia artística... Que estuvo en los Panamericanos, ¿no? Estuvo en los Panamericanos, Javiera, sí. Tomás González, para ponerle un nombre, ¿no? Lo que te quería preguntar es que una de las críticas que yo le observo a esto, y va la pregunta para cómo lo van a resolver para este torneo y esta final del día sábado, el tema de los jueces. De pronto, considero yo, Cata, y tú me puedes sacar del error o confirmar lo que yo tengo como impresión, ¿no?, que de pronto yo sé que se trata de ser objetivo con la calificación de alguno de los ejercicios, pero tiene mucho de subjetiva la actividad, ¿o no? Bueno, la verdad tiene un poco de subjetivo, pero dependiendo qué tipo de juez está evaluando, me refiero a porque hay distintos jueces. Hay jueces que evalúan las dificultades, hay jueces que evalúan, en este caso, acrobáticos, manejos del implemento, hay otros que están preocupados de evaluar la parte artística y otros la parte técnica. Entonces, claramente, la parte artística podría ser un poquito más subjetiva, pero nosotros los jueces nos guiamos por un código de puntuación de la gimnasia rítmica que es para todo el mundo y es el mismo, y en el que uno tiene que casi que sumergirse en el código porque tiene muchas cosas en las cuales fijarse para poder hacer la evaluación. Entonces, si es que nos fijamos en el código, claramente no es subjetiva la evaluación. De repente desde afuera puede pensarse que sí, pero está todo, por ejemplo, con puntajes. ¿Cuánto tú le vas a descontar? Dependiendo lo que haga, si dio un pasito pequeño puede ser, no sé, 0.30 o 0.10, dependiendo de qué tantos pasos dé, por ejemplo, a recuperar un implemento. Todo va de acuerdo al código, que esa es como nuestra Biblia de los jueces, para lograr ser lo más objetivos posible con los ejercicios que se están realizando. Por ejemplo, nosotros ahora en el campeonato virtual contamos con 5 jueces. Y estos 5 jueces tenemos un juez regional, que en este caso soy yo que estoy evaluando, Catalina Torres, y tenemos 2 jueces nacionales, que es uno de Puerto Montt y Osorno, en este caso Carla Becerra y María Paz Loaiza, y tenemos 2 jueces también internacionales, uno es Pamela Gutiérrez, que es de acá también, de la Araucanía, y Marisa Pino, que es de Concepción. Entonces tenemos jueces también de distintas partes y de distintas categorías para poder ir evaluando la competencia virtual. Ahora, te pusiste fanático con la pregunta. Me puse fanático. Cata, estamos viendo precisamente imágenes de chicas que están mostrando sus rutinas en sus casas. Ahí vemos, por ejemplo, el despliegue en un living, claramente de un hogar. ¿Dificulta un poquito más esto de tratar de objetivar precisamente los puntajes? Bueno, la verdad es que hemos tratado de hacer una evaluación lo más neutra posible,
porque claramente los espacios de las chicas son distintos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con unas casas y patios gigantes en el norte, donde las chicas tienen un muy buen clima, entonces pueden hacer los ejercicios perfectamente en su patio. Pero, por ejemplo, chicas de acá en Temuco o de Punta Arenas, donde el frío es mucho mayor y las lluvias caen, tienen que hacerlo dentro de sus casas, y de repente los living o los espacios son espacios más reducidos. Nosotros tratamos de fijarnos más que nada en las evaluaciones desde el punto de vista de la falla técnica que podría tener la gimnasta. Entonces, en ese caso, ahí ya no hay subjetividad ni nada, sino que es lo que tú estás viendo. Por ejemplo, una rodilla un poquito más doblada, una punta de pie que quizás no está bien apretada, segmentos de movimiento. Todas esas cosas estamos tratando de evaluar para que sea una evaluación bien justa, bien equitativa, y donde no hayan privilegios, por así decirlo, dependiendo de los espacios donde estén las chicas. Cata, este torneo es solo femenino, ¿no? La verdad es que la gimnasia rítmica es un deporte principalmente femenino, pero también tenemos competidores chilenos. Lamentablemente en este campeonato no tenemos ningún inscrito que sea varón, pero sí pueden también participar hombres. Fíjate que hago la salvedad, Fabián, porque en algún tiempo cuando uno, por razones profesionales, trabajando en esta actividad del deporte, pensaba que la gimnasia rítmica era solo femenina y la gimnasia artística femenina y masculina. Y claro, hablando concretamente con alguien vinculada a la actividad de la gimnasia rítmica, me sacaba el error. En gimnasia rítmica hay efectivamente varones. Es claro, Cata, que es una cuestión que yo creo que la evolución de nuestras propias sociedades, ¿no? Es en menor cantidad, claramente, ¿no? Sí, es en menor cantidad, pero es increíble también lo que provoca en el público y en las chicas ver competidores varones. Todos se van a ver al niño que está compitiendo, y también eso es súper bonito y súper gratificante para él. A mí me ha pasado ver en campeonatos, por ejemplo, hay un niño que se llama Lorenzo, que él compite en un club que está en Villarrica, y cada vez que él sale al tapete también es una emoción grande para las niñas, y se genera un poco lo que está pasando en esta sociedad hoy en día, que hay más igualdad y que cada uno puede hacer lo que quiera si es que lo hace desde el corazón. Catalina, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y por estar difundiendo este campeonato. Sábado 25 de julio a las 5 de la tarde ya se pueden comunicar al Facebook de la Liga GRD Araucanía, así que la invitación está hecha para que la gente disfrute de la gimnasia rítmica deportiva con esta tercera fase del campeonato, y después vendrá la final. Un abrazo grande, Catalina, y muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente. Ha estado muy informativo. Ya viene el informe de Deportes Temuco, sí, claro, porque por fin. ¿Por fin qué? Tenemos una imagen de hoy de Deportes Temuco entrenando. ¿En cancha? En cancha, sí, pues entrenando, ya están en la cancha. Sí, ¿cuántos jugadores? 11. 11 jugadores. Vamos a hacer el corte, ¿te parece? Sí, voy a hacer el corte solo para indicar una comunicación que nos llegó previo al inicio del programa. A nuestra distinguida comunidad deportiva y público en general, ante la pandemia y contingencia existente en nuestro país y en el marco de las medidas instruidas por la autoridad sanitaria, sumado a las recomendaciones de organismos internacionales, el directorio de la Corporación Municipal de Deportes de Temuco, en conjunto con la municipalidad de la misma, han decidido cancelar en forma definitiva el Maratón Internacional Temuco Araucanía en su edición 2020. Por lo mismo, lamentamos los inconvenientes que, por razones estrictamente de fuerza mayor y no imputables a nuestra institución, ha provocado esta lamentable emergencia sanitaria. Estaba en duda la realización de la conocida MITA 2020 y definitivamente hoy se acaba de confirmar, comunicado oficial de la Corporación Municipal de Deportes, que está cancelada para la temporada 2020. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos UFRO Deportes en esta jornada de lunes, 20 de julio. UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo, ufroradio.cl. De lunes a sábado a las 12 horas por UFRO Radio 89.3 y www.ufroradio.cl. Presentamos Al Compás del Folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Nostroza.
pura tradición. Cuando quieras participar, WhatsApp UFRO Radio +56 971 41 5007. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio +56 971 41 5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Muy bien, segundo bloque, Juan Pedro. A propósito que hablábamos de la información de la cancelación para la temporada 2020 de la MITA, digamos que a propósito de Corporación Municipal de Deportes, recordemos que salió hace ya un par de semanas Gilberto Montero como director ejecutivo. Hay que decir de que está por ahora como subrogante Marcelo Sáez, lo digo bien, el abogado, y por ahora no está designado, si corresponde el término, un reemplazante oficial para Gilberto Montero, así que por ahora de manera interina está Marcelo Sáez, también la Corporación de Deportes en un periodo de cambios, ¿no? Que parece ha sido la tónica en la temporada 2020. Bueno, lo de la MITA es otro evento más, ¿no? Que se cae lamentablemente. Ahora era total y completamente comprensible que no se iba a hacer. Salvo que se hubiese definido en noviembre, Poletón. Que digo yo, y pensando optimistamente que la cosa iba a mejorar, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno está viendo lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa y la cosa no va bien. Sí, claro. Sí, no va bien. O sea, la verdad es que la gente del ámbito epidemiológico, ¿no? Más allá de lo que informe el Ministerio de Salud, de lo que informe el gobierno, pero no son partidarios del desconfinamiento o del paso a paso. Deberían poner a Mostaza Merlo, ¿no? En la, lo pusieron. ¿Viste alguna? Sí, memes tiene que haber habido, pero tiene que haber habido. Pero la verdad es que no están de acuerdo. No están de acuerdo, porque todavía no están las condiciones dadas en términos de la cantidad de contagios, en términos de los porcentuales. Ahora las autoridades igual han explicado que este paso a paso puede retroceder, digamos, así que tampoco es una cosa tan rígida, ¿no? Me parece. Entonces, sí, claro, entonces vale la pena plantearlo todavía, pero bueno, no nos vamos a meter en el tema contingente político contingente de la pandemia, ¿no? Además que las cifras de hoy de nuevo, o sea, si tú analizas las cifras, la verdad es que no son buenas. El fútbol va a volver, mostrando además lo que ha pasado en el resto del planeta, ¿no es cierto? Sobre todo en Europa. Bueno, Leeds campeón de la segunda división en Inglaterra, Real Madrid campeón en España, ahora en un rato más a las 15:45 va la Juventus con Lazio, por la Liga Italiana, se va a jugar la Champions y se va a jugar la Europa League. Esta semana en Estados Unidos vuelve el béisbol y la próxima semana vuelve el básquetbol, la NBA, que se va a jugar algunos partidos y después los playoffs. Todo lo que has dicho sin público. Todo, absolutamente sin público. Entonces, ¿cómo se va a ir dando? Bueno, y en el marco de eso, ¿no? Más allá de que nosotros estamos tan preocupados por la pandemia, pero que también estamos ansiosos de alguna manera de poder volver con el fútbol chileno. Deportes Temuco hoy día volvió al campo de juego, volvió a entrenar, volvió a M11. La gente de comunicaciones de Deportes Temuco nos envió algunos videos que ya nuestros colegas de televisión los están preparando para poder presentarlos, porque el equipo ya volvió a la cancha. Ahí ya los tenemos, ¿no? Están los videos para toda la gente que está en radio. Usted, relator, señor Juan Pedro Peña, relata el partido de Temuco. No es partido, sino que es más bien un trabajo muy focalizado con balón, pasando de una barra a otra, paso previo también por algún tipo de estaciones, moviendo el balón. La verdad que en cancha yo creo que para los jugadores debe ser muy, muy especial esto. Es lo que estamos viendo ahora en el campo no natural, sintético del complejo del conjunto albiverde. Por supuesto, jugadores vemos 1, 2 y 3. Yo logro identificar a Reiner Castro, por ejemplo, a Rubén Cepeda, y me parece que allí está
Sebastián Díaz puede ser, no, debe ser un juvenil, quizás Cristóbal Grandón, porque de hecho dos grupos estaban con la idea de trabajar en la jornada de hoy día. Voy a detallar los grupos que estaban con la idea. Diego Arias, Cristóbal Grandón, Matías Andrade, Felipe Zúñiga, Diego Sobarzo, Brandon Obregón, Richard Barrolé y Reiner Castro. Ese era el grupo 1. El grupo 2, Yerko Águila, Sebastián Díaz, Cristóbal Vergara, Rubén Cepeda, Joaquín Aros, Brian Taiba, Pato Jerez, Alan Moreno, Sebastián López, el portero, y Matías Di Benedetto. El último grupo prácticamente no trabajó, y que igual lo voy a dar a conocer, que son los jugadores más grandes, como se dice en la jerga, para referirse que son los de mayor edad. Hugo Droguet, Cristian Canillo, Gastón Celerino, Sebastián Domínguez, Felipe Báez, Carlos Escobar, José Luis Meme Gamonal, Mauricio Prieto, Brian Viveros. ¿Dónde está el quid del asunto? Es que desde el miércoles pasado se realizaron controles PCR y quien tuviera un PCR negativo es quien estaba permitido a ingresar al recinto deportivo. Y hubo algunos retrasos entre la clínica alemana y entre el Hospital Clínico de La Mayor. No todos pudieron recibir su PCR negativo para que pudieran estar en el recinto. Sin ir más lejos, el propio Pato Lira, el técnico, no recibió el PCR negativo en términos de retraso. No es que se esté sospechando de un caso positivo de virus o coronavirus positivo. Solo es que no han llegado los resultados. Así que los que tuvieron su PCR negativo fueron 11 de este listado. Así que solo 11 fueron los que entrenaron hoy día y el resto de jugadores, para completar 28, estoy incluyendo a los juveniles, tuvieron un trabajo esta mañana vía Zoom por parte con... Te pido. Sí, la supervisión, solo te iba a decir, del propio Pato Lira, que no pudo estar en el recinto deportivo, y de Boris Jara. Nos piden a través del WhatsApp el más 569-7141-5007, más 569-7141-5007, que por favor repitas los grupos. Sí, claro. Más lentito. No hay problema. En el grupo 1, Diego Arias, Cristóbal Grandón, Matías Andrades, Felipe Zúñiga, Diego Sobarzo, Brandon Obregón, Richard Barrolé y Reiner Castro. Grupo 1. En el grupo 2 hay un total de 10 jugadores y ellos son Yerko Águila, Sebastián Díaz, Cristóbal Vergara, Rubén Cepeda, Joaquín Aros, Brian Taiba, Patricio Jerez, Alan Moreno, Sebastián López y Matías Di Benedetto. En cada grupo, si se fijan, hay un arquero. En el caso del primer grupo, Brandon Obregón, el colombiano juvenil. En el caso del grupo 2, Sebastián López. Y el grupo 3 están, como decía yo, ¿no?, los de mayor edad de la plantilla del cuadro de Deportes Temuco. Hugo Droguet, Cristian Canillo, Gastón Celerino, Sebastián Domínguez, Felipe Báez, Carlos Escobar, José Luis Gamonal, ahí está el tercer arquero, Mauricio Prieto y Brian Viveros. Hay que decir que Mauricio Prieto entendemos que todavía tiene pendiente su situación porque él estaba todavía en Uruguay, tenía que hacer un vuelo entre Maldonado, Montevideo, o no un vuelo, ahí es vía terrestre, es una hora de viaje, Montevideo, Sao Paulo, Santiago, y después venirse a Temuco y con la respectiva cuarentena que ya cumplió, digamos, a propósito de comparación de jugador extranjero, Seba López. Ya la cumplió, y por eso que el propio Seba López fue esta mañana uno de los 11 jugadores que estuvieron en el complejo de Camino Labranza. ¿Faltó alguien? ¿Faltó alguien en términos del grupo, sí, del plantel? Sí, faltaron varios, por lo que te explico, del PCR. No, pero ¿quiénes no estuvieron? Es que no tengo el detalle de los 11. Lo voy a buscar. Sí, no tengo el detalle de los 11 que estuvieron. Producto de que eran 28 y no todos tuvieron este PCR negativo, que incluso hasta algún funcionario, fíjate, que llegó al complejo para estar en el complejo de Camino Labranza y no tenía el control PCR y le prohibieron el ingreso. O sea, la cosa está siendo muy requete contra rigurosa en el ingreso. De hecho, los controlan uno a uno, llegan en sus vehículos, no tienen utilización del camarín. La verdad es que es una cosa bien particular y que yo creo, Fabián, tanto los
los jugadores, los futbolistas, como nosotros de pronto que trabajamos en esto, nos vamos a tener que acostumbrar a un protocolo sumamente exigente con esto del ámbito sanitario, al menos hasta que no se conozca, y sabemos que no se va a conocer pronto, una vacuna para este famoso bicharraco. Hay una buena noticia con respecto al tema de la vacuna. ¿Lo vio José Antonio, el tema de la vacuna? Sí. La Universidad de Oxford, en colaboración con un laboratorio, me imagino que Francisco Hermosilla, quien ya lo tenemos con sonido Skype, también estuvo pendiente de eso porque se hizo un testeo, tengo entendido que fueron 1.000 personas, y arrojó muy buenos resultados. Con una dosis creo que era el 90% de la gente que ya quedó inmune, y con 2 dosis el 100%. ¿Ya? O sea, el tema funcionó. Así que creo que hay una gran noticia al respecto. Francisco Hermosilla, ¿está por ahí? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estaba. ¿Qué le pasó a Pancho? Tuve la posibilidad de ver el video de Cristian Martin, el periodista argentino que se encuentra viviendo en Inglaterra, hablar precisamente de la situación que tú hablabas, Fabián, esta situación que está ocurriendo en la Universidad de Oxford. Ya hace un par de meses Cristian Martin había hablado de esta situación en donde más o menos en el mes de septiembre habían dado como fecha para poder llegar a tener una vacuna para poder combatir el coronavirus. Ya estando en el mes de julio se han hecho los primeros testeos en Reino Unido, en donde ha arrojado, como tú decías, buenos resultados. También esta vacuna se va a ampliar a otros países en donde, decía Cristian Martin, ha habido un índice de positividad al coronavirus bastante alto, como son Brasil y Sudáfrica también. Así que, a lo menos en ese aspecto, un lunes de buenas noticias para poder combatir el coronavirus, esperar que la vacuna pueda llegar lo antes posible, pueda tener una efectividad cierta para, efectivamente, y es lo que todos esperamos, ya de aquí a fin de año poder, no sé si retornar a la normalidad, pero lo menos bajar de una manera sustancial la cantidad de contagiados por coronavirus, y que de alguna u otra manera se pueda retornar a todas las actividades deportivas, recreativas y de todo tipo, en realidad, las cuales se puedan realizar en Chile y el mundo. ¿Pudiste ver algo, Pancho, con respecto a la información que emana desde Inglaterra, ¿no? En términos de cómo van a ser la repartición, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir la vacuna? A lo menos en lo que señalaba Cristian Martin, hay un laboratorio el cual se va a encargar de la elaboración de la vacuna. Después la distribución se tendrá que analizar con cada país en particular para lo que es la distribución de la misma, pero lo menos también señalaba que el precio de la vacuna no sería muy alto, lo que señala a lo menos las partes más, los que forman parte de la creación de esta vacuna, que señalaron que el precio de la vacuna de la misma no sería muy alto, precisamente para que la accesibilidad de la gente sea total. En definitiva, no sirve de mucho cobrar mucho por una vacuna, siendo que los riesgos y los efectos de esta pandemia, sin duda alguna, más allá de los aspectos económicos, los aspectos de salud van a seguir repercutiendo. Entonces, si se pone una vacuna a un precio muy alto, no se va a poder distribuir, y en definitiva la cantidad de contagios se va a seguir manteniendo en el mundo. Así que, a lo menos en términos de ello, en Reino Unido, en Inglaterra, para ser más específico, se va a tratar de realizar la distribución lo más amplio posible y el precio más barato para que la vacuna le pueda llegar a todos. ¿Qué dirán los antivacunas con todo esto, Juan Pedro? Me cuesta poder representar ese grupo. Hay gente, ¿no?, que es antivacuna. Sí, claro, y hay terraplanistas también. Sí, bueno, también, sí. Sí, sí. Yo los pongo en el mismo plano, ¿no? Sí, tanto así. Sin querer ofender a nadie, pero y con respeto absoluto a los pensamientos de cada uno, pero en estos momentos yo creo que nadie se podría negar a una vacuna en contra del coronavirus, ¿no? O sea, yo creo que los antivacunas sí. ¿Se van a negar de ese seguro? Y si se contagian ellos y después contagian el resto, se van presos. Tendrán que ser coherentes desde ese punto de vista. Claro. Ojalá que no me gustaría que fueran por esa vía, ¿no? De hecho, es tan relevante esto de los controles, Pancho, te iba a decir lo siguiente. Los controles PCR que se le están haciendo a los jugadores y que hay pendientes todavía algunos resultados, es el famoso, y tú lo habías dicho la semana pasada, hisopado, que es un hisopo que se mete por la nariz, digamos, y que es bien incómodo, según nos comentaron quienes les han hecho este examen. Hay otro test que se llama test rápido y que se hace vía sangre. Te sacan una muestra de sangre. Pero fíjate que el que es más
de alguna manera, no sé si infalible, pero que es el más confiable, es el PCR y no el de sangre, este test rápido, que de todas maneras se le va a hacer a los jugadores una vez cuando ya los días pasen. Me estoy refiriendo a los jugadores del Club de Deportes Temuco. Más encima porque hay el caso particular de Coquimbo Unido, que ocurrió que un jugador dio negativo para un test rápido, pero positivo para PCR. Entonces es exponer demasiado. Hacer el test rápido, por ejemplo, estás negativo, ya vuelve a entrenar. ¿Ya había tenido síntomas? Y había tenido, no tenía síntomas. Ahí está el punto. Entonces está contagiando. Por lo mismo es que para evitar eventuales contagios, que sería terrible para un plantel de jugadores, digamos, por el tema de avanzar en esto de que haya un campeonato, confiar en el test rápido, la verdad que no es lo recomendable, sino que confiar en el PCR, y por eso que tan rigurosos hoy día en el caso del Club de Deportes Temuco, para que solo 11 jugadores, incluido el técnico, el propio Pato Lira, que no pudo estar en cancha y sí haciendo trabajo vía Zoom con los jugadores que no pudieron ingresar al terreno. Francisco. Sí, de hecho he tenido la posibilidad de leer algunos artículos los cuales señalan que el porcentaje de positividad o el porcentaje de capacidad para poder detectar el coronavirus en los test rápidos son muy bajos. El único que tiene el mayor porcentaje el que lo hace más infalible, en definitiva, es el PCR, el test rápido, el test de sangre. De hecho, según pude leer, hay casos en los cuales hay gente que ha dado negativo en el test rápido y después en el PCR ha dado positivo. En los casos en los cuales el test rápido tiene buenos resultados es ya en las situaciones en las cuales las personas tienen casos o síntomas, mejor dicho, muy evidentes de lo que puede ser un hipotético coronavirus. Pero como tú ya lo bien decías, el nivel de riesgo que significa el poder solamente someter a test rápido a todos los jugadores y que en definitiva después uno esté contagiado puede provocar un descalabro muy importante. De hecho, es más, para el día de hoy se jugaba un partido muy importante en la segunda división de España. Jugaba el Deportivo de La Coruña con el Fuenlabrada. El Fuenlabrada se encuentra séptimo en la segunda división de España y es el último cupo para poder ingresar a playoff, para poder clasificar al playoff, para conseguir el tercer cupo, para ascender a la primera división, a la Liga Española. Por su parte, el Deportivo de La Coruña está antepenúltimo, que es el tercer cupo que decreta el descenso a la tercera división de la Liga Española. Le ha ido muy mal al Deportivo de La Coruña. Pues bien, hubo varios casos de COVID-19 en jugadores del Deportivo de La Coruña y el partido no se va a poder jugar. Los jugadores ya tienen ahora en un par de horas más un viaje a Madrid para retornar a su residencia, y los jugadores que estén contagiados someterse al confinamiento respectivo. Entonces, ese tipo de situaciones termina provocando problemas que después pueden repercutir en el fútbol chileno, precisamente para lo que significa una definición, para lo que puede significar partidos. Por eso la importancia del PCR y la duda que me imagino yo la vamos a poder realizar en un par de semanas más, o el día de mañana ya el preparador físico en la conferencia de prensa, Sebastián Matus, si es que los PCR o los estudios que se van a realizar los jugadores, tanto de entrada como de salida, ya cuando empiece a operar el protocolo en el rendimiento, en los partidos del fútbol chileno, va a ser PCR de entrada y salida con hisopado constante para los jugadores, porque me imagino que eso igual debe ser un elemento o un aspecto bien desagradable para los jugadores, estar constantemente todas las semanas con el hisopado ingresando para ver si es que tienen o no coronavirus. Nos llegan mensajes a través del WhatsApp, gente que nos ve y que nos escucha como siempre a esta hora, y también el día de hoy, no se olviden, estamos a las 7 de la tarde, las 19 horas, hoy en estudio junto con el señor Peña y el señor Hermosillo, y van a estar en estudio. Yo estoy en casa a las 7 de la tarde, nos vamos turnando siempre, y usted nos puede escribir al más 569-7141-5007. ¿Qué es lo que nos dicen? Hola amigos, mucho Nebuena Deportes Temuco en su regreso a los entrenamientos. Además quisiera recomendarles una miniserie. Está bueno. Llamada ¿Cuál es mi nombre? Yo ya vi parte de un capítulo. ¿Sí? Mohamed Ali. Perfecto. Mohamed Ali. Se puede encontrar en HBO y es simplemente una obra maestra que retrata la vida de Ali y la época en que vivió. Imperdible. ¿Esas son las grabaciones de él? Me parece que más que miniserie es un documental. Es documental, ¿no? Sí, me parece que es un documental. Es donde sí. explica lo de las diferencias de políticas. Hay una entrevista re buena que es donde habla de Los Ángeles, ¿no? Cuando él se preguntaba si Los Ángeles que no eran negros. Que es muy fundamentalmente habla en esa entrevista y en varias más sobre el racismo. Sí, sobre, claro. Y bueno, Mohamed Ali, que para muchos no en Estados Unidos
es el deportista más importante de la historia de ellos. Seguro. Y es uno de los más grandes del boxeo. Ahí después Francisco nos puede decir cuál es el más grande del boxeo, porque según los más puristas del boxeo, ¿no? Es Sugar Ray Robinson, de la década del 50. Pero ahí vamos a entrar en tema que los vamos a analizar en la tarde. Más mensajes. Felices por el retorno de Deportes Temuco al acondicionamiento físico, pero tenemos que tener mucho cuidado. Aún hay alto riesgo. Como mala noticia para el fútbol, gracias por el dato que nos dan acá, lo vi en la mañana, falleció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, producto del coronavirus. Y fíjate que tenía 57 años, ¿ah? Muy joven. Sí, Muy bastante joven, muy sí. joven. Por favor, acá nos muchachos. dicen, favor, noticias de los abonados. Gracias. ¿Qué se sabe de los abonados? Lo dimos a conocer la semana pasada, según nos comunicaron desde el Club de Deportes Temuco. Internamente se va a comunicar, no, corrijo, a través de las redes oficiales del club se va a dar a conocer qué va a ocurrir con eso. Y nos dicen también a través del WhatsApp, un abrazo grande para mi buen amigo Patricio Cartes. Hoy comienza el documental de Marcelo Bielsa, Sí. 21 horas de Chile en ESPN. Lunes, martes y miércoles. Hay que verlo. Sí. Sin duda, ¿no? Sin duda. El gran Marcelo Bielsa, que consiguió el ascenso con el Leeds después de 16 años que el equipo de Leeds estuvo en el AB, logró subir a la Premier League en Inglaterra. Viste, no sé si vieron el comentario de Gerardo Peluso, el ya retirado técnico, porque él ya se retiró de la parte competitiva, así lo dijo él. Uruguayo. Y dijo que parece que había ganado la Copa del Mundo, se ganó la segunda división de Inglaterra nomás, Marcelo Bielsa, un poco tirándole los aviones abajo a quienes de alguna manera, y yo creo que nunca está de más recalcarlo, ¿no? Aquí no se está valorando que haya sido campeón de la segunda división inglesa, me parece. Lo que se valora es el tipo de trabajo de Marcelo Bielsa. Lieberman, por ejemplo, el colega periodista argentino, Que se caracteriza por hablar tonteras, la verdad. él habla, pero yo creo que, no sé si lo ha dicho, pero por lo que uno le escucha, es anti-Bielsa, pero No, acérrimo. de hecho, el año pasado, cuando el Leeds no logra subir, Sí. se burla. Sí, claro. Se burla, y de hecho alguien reparó en esa grabación precisamente de Lieberman. Aquí yo declaro, no me considero bielcista, fanático de Bielsa, a propósito del concepto de fanático, sino que simplemente defensor del tipo de trabajo, y que no necesariamente cuando a ti te va mal en términos de resultado, todo está horriblemente hecho. Me parece que lo que hace Marcelo Bielsa como entrenador de fútbol, creo que traspasa lo del fútbol, marca el fútbol, sí, pero que va más allá de los resultados. Y ahí uno entiende de pronto a Lieberman y a otros más que solo se acentúan en el tema resultadista, pero esta cuestión y esta actividad y todas las actividades humanas, me parece, Pancho, van más allá del resultado 2 más 2 es 4, ¿no? Todo y cada una de las actividades tienen un contenido, y me parece que Marcelo Bielsa honra el contenido, es mi humilde impresión. Y yo creo que también hay un elemento muy importante, o sea, si Bielsa fuera un fracasado o un mal técnico, probablemente su carrera habría terminado, no sé, hace 10 años, o después de que dejó la selección argentina, después de que termina renunciando. Pero queda a la vista, y la historia sí lo ha demostrado, que han sido pocas veces en las cuales Marcelo Bielsa ha estado sin dirigir, un par de años en los cuales se ha optado por el reposo, por el retiro. Por ejemplo, en la pasada de Argentina a Chile, ahí estuvo alrededor de 2 años sin dirigir, después de Chile par de meses y pasa al Athletic de Bilbao con buenos resultados, después pasa al Marsella con buenos resultados, sin ser campeón, pero siempre dejando una buena línea, siempre llegando a instancias importantes. Llegó a la final de la Europa League y llegó a la final de la Copa del Rey, por ejemplo, con el Athletic de Bilbao. Pierde las 2 finales, pero para llegar a esas instancias y para los equipos que enfrentó, recordemos, en la final de la Copa del Rey pierde con el equipo de Pep Guardiola, que lo ganó todo, y pierde en la final de la Europa League con el equipo del Cholo Simeone, que tenía un Radamel Falcao García que estaba en estado de gracia ese año. Después pasa al Marsella, en la parte final pierde el torneo con el PSG, pero jugando un muy buen nivel. Recordad que el delantero del Marsella en ese tiempo era André Pierre Gignac, el actual delantero del Tigres de México, un jugador que la está rompiendo año a año en México. En el Lille no le va muy bien, después ahí toma esta suerte de reposo nuevamente un par de años y vuelve al Leeds, ahora 2 temporadas, la última perdiendo en la parte final lo que era el ascenso directo, después perdiendo en playoff,
y ahora este año ya consiguiendo nuevamente el título en primer lugar y el ascenso a la Premier League. Será difícil, normalmente si uno lo observa, normalmente los equipos que ascienden de la Championship a la Premier League les cuesta mucho. De los 3 que ascienden hay 2 que les cuesta mucho, tienden a descender, y hay uno que salva raspando. Ahí va a ser trabajo de Marcelo Bielsa si es que continúa en el Leeds para lograr mantener al Leeds en la Premier League. Y dicho sea de paso, y aprovechando la situación que marcó Marcelo Bielsa, le van a dar una calle a Marcelo Bielsa allá en Leeds, que colinda con el terreno deportivo que tiene precisamente la institución allá en la ciudad, así que eso demuestra un poco lo que marca Marcelo Bielsa, a pesar de llevar solo 2 temporadas, lo importante que ha sido para el cuadro inglés. Bielsa Way, es la parece que es como un pasaje cortito, pero por lo menos ya tiene calle también allá. Un abrazo, Pancho. Abrazo, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos a las 7 de la tarde. Nos siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp y nos dicen acá, con respecto a otro documental de Mohamed Ali. Me encanta cuando podemos interactuar con la gente, que además nos entregue más elementos que de repente a nosotros se nos pueden escapar. Además que ver un documental de Ali creo que es imperdible. What's My Name es un tremendo documental. Parte ensalzando la grandeza de Ali, campeón, y termina con un Ali batallando con el Parkinson. Emocionante con todas sus letras. El documental se llama What's My Name porque cuando se cambia de nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali, sus rivales, para denostarlo, lo seguían llamando Cassius Clay, lo cual él consideraba que era su nombre de esclavo. Es un resumen, el documental lo expone más en detalle. Muchas gracias que nos escriben con respecto a ese documental. Más preguntas que nos llegan y también comentarios en nuestro WhatsApp. ¿Qué es lo que nos dicen por acá? Gracias, Plandemia, nos dicen. Bueno, acá, está bien. Puede ser, ¿no? Abonados también puede ser. Buenas tardes. Señor Peña. Parece que acá se viene un palo. Después de escuchar sus comentarios sobre Bielsa, me queda claro quién debe ser el nuevo entrenador de nuestro querido Deportes Temuco. No era palo. Si queremos subir, saludos. Qué lindo sería que Bielsa llegara alguna vez a Temuco. ¿No? ¿Y sería irracional? Es irracional desde la perspectiva de lo que significa contratar a Bielsa y su sueldo anual. O sea, plata nomás. Yo no creo que sea solo plata. Entonces, lo es, digamos. Pero... Desde el desafío, no, porque a Bielsa le gustan precisamente los desafíos. Sí, claro. Sí, desde el desafío yo creo que no, para nada. Pero bueno, eso es soñar un poquito. Ahora, soñar es gratis, se puede. Y tampoco, lo que pasa es que de verdad uno se ponía a pensar, Marcelo Salas es el presidente, el dueño del Club de Deportes Temuco, trabajó de alguna manera con Bielsa en un momento importante, no te olvides. Cuando recién empezaba para clasificar a Sudáfrica. Está Salas en el equipo. Está Salas en el equipo, está como capitán en el equipo y le responde con esos 2 golcitos en Montevideo. Así es. Donde Chile no había rescatado puntos y Salas tuvo un partidazo. Estoy pensando en eso, ¿no? De alguna manera, sí, ¿por qué no soñar en algún momento, como tú dices? Soñar es gratis. Marcelo Salas estará pensando así en hacer... Ahora, reconozco que el tema dinero es clave, ¿no? Es, por supuesto, tema. Pero yo creo que para el caso de Bielsa es como el proyecto y todo lo demás, ¿no? ¿Sabes? A mí lo que más me preocupa, no solamente en términos del dinero y del desafío, lo que me preocupa además es que en estos momentos tengo la sensación que las ligas europeas nos sacaron mucha ventaja, las ligas sudamericanas, y que eso también de alguna manera se ha visto graficado con los resultados en los mundiales. Los europeos nos están ganando, cosa que antes íbamos combo y combo, la verdad íbamos copa y copa, ahora estamos perdiendo. Creo que allí hay un tema también en términos del desafío que significa estar en una liga más competitiva. Ahora, de que él va a volver en algún momento a Newell's, eso está claro. Pero antes, ahí en el camino, quién sabe. No va a haber Balón de Oro, pero sí va a haber un equipo ideal, según lo que se informó. Así que a ver si es que en la noche a las 7 podemos armar un equipo ideal. No sé si del año, pero si también un equipo ideal histórico. Ahí tengo la duda, si va a ser un equipo ideal del año o un equipo ideal histórico. A ver qué es lo que van a hacer. ¿Lo va a premiar FIFA en ese caso? Sí, es FIFA, ¿no? En términos de la entrega de esto. Otra cosa que se suspende. Pero a veces empezamos a jugar, ¿no? Con los equipos en términos de qué es lo que uno puede construir en el campo de juego con los jugadores que hay en estos momentos disponibles y cómo armarías tu mejor equipo en estos momentos y también histórico. Histórico uno puede tener varios. Y aquí voy a citar a Cristian Arcos, el muy buen periodista chileno que trabaja en Santiago y que el otro día dijo, voy a armar un equipo con los mejores que yo he visto. ¿Ya? Con los mejores que yo he visto. Una docena. Sí, claro. Ya, Buffon, Cafú, Baresi, Pasarela y Maldini. Mataus, Zidane y Maradona. Cristiano, Ronaldo de 9 y Messi.
Y Ronaldinho podría haber tenido alguna participación también. Y ahí viene la clásica pregunta. Sí, ¿A quién sacas? Sí, claro. ¿A quién sacas? Iniesta también, Xavi. ¿A quién sacas? Por decir jugador, ¿no? Sí, claro. Para aterrizar un poquito más en lo nuestro, creo que un golpe duro a un rival de Deportes Temuco en la primera B. Golpe duro es que Héctor Almandoz ya es ex técnico del conjunto de la región de Atacama y se fue para Antofagasta. Me parece, Fabián, que de los partidos que enfrentó Deportes Temuco en esta liguilla por el ascenso, a inicio de temporada, recordamos, en el Estadio Nacional, el equipo más potente conjuntamente con Ñublense fue Copiapó. Y me parece que la salida de Almandoz es un duro golpe para un rival directo, me parece, para la lucha del ascenso de Deportes Temuco. Así que desde ese punto de vista habrá que ver quién llega, claramente. Pero ya el trabajo que tenía avanzado Almandoz creo que es un golpe duro para la gente de Copiapó. Nos dicen acá a través del WhatsApp, el último mensaje y nos vamos, porque ya estamos en la hora. ¿Se imaginan a Bielsa trabajando con Salas? Acá nos dicen, no resultaría. Bueno, gracias, que les vaya bien. Nos reencontramos a las 7 de la tarde. Somos UFRO Deportes. Chao, buenas tardes. UFRO Deportes, un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. UFRO Deportes.